Algo que para nadie es un secreto es que la mayoría de los productos de ficción se basan, aunque sea de forma mínima, en historias y acontecimientos de la vida real, en situaciones cotidianas y también en experiencias de los propios creadores. Dentro del género de terror es habitual que los creativos busquen historias que, dada su fuente auténtica, inspiran a los personajes que más tarde darán pesadillas al público, y como hoy es Halloween, les voy a contar una historia de miedo. La historia verdadera que muy probablemente inspiró la creación de Michael Myers. A principios de los años 70, el cine de terror slasher se disparó de forma que las pantallas pronto se llenaron no de fantasmas, sino de psicópatas enmascarados muy cercanos a la realidad, gente armada con motosierras y cuchillos que, más allá de ser simples personajes de ficción, también podían ser tu vecino. Sin embargo, si el slasher se definió por un personaje en específico, ese fue por Michael Myers. Con el éxito de Halloween en 1978, todos querían tener a su propio psicópata enmascarado. La película, producida por encargo por Irwin Yablans y Mustafa Akkad, le llegó a John Carpenter luego de su éxito con Asalto en la calle 13. Los productores se fijaron en Carpenter para dirigir The Babysitter Murder, una cinta que, como el título dice, se centraría en un asesino de niñeras. Poco después el título cambiaría simplemente a Halloween, puesto que la idea de Carpenter era hacer películas diferentes contando historias diferentes que capturaran el espíritu de la noche de brujas. Bueno, todos conocemos esa historia. Junto con su entonces novia Debra Hill, Carpenter desarrolló el libreto de Halloween que nos contaría la historia de Michael Myers, un tipo perturbado que sin motivación aparente asesina a su hermana en Halloween y años más tarde provoca una masacre en su pueblo natal tras escapar del hospital psiquiátrico donde estaba recluido. Cabe remarcar, por supuesto, una de las frases icónicas del Dr. Loomis, el psiquiatra de nuestro monstruo: Michael no es un humano, sino maldad en su estado más puro. Recalco esta frase por algo curioso que le ocurrió a Carpenter y que, según menciona, fue parte de la inspiración para la creación de su mítico asesino en serie. Cuenta el cineasta que durante su tiempo de estudiante en la Western Kentucky University tuvo que realizar una visita a una institución con pacientes que padecían enfermedades mentales, esto como parte de su clase de psicología. Su grupo visitó un pabellón en el que estaban los pacientes más graves, y entre todos ellos había un niño de entre 12 y 13 años de edad. Carpenter describió la mirada perdida del muchacho como esquizofrénica y demoníaca, y que además había sido una de las cosas más aterradoras que había visto en su vida. Y aunque no está confirmado por el propio cineasta, otra historia que salta a la imaginación cuando se piensa en Halloween es la historia de la niñera y el hombre de arriba, una antigua leyenda urbana datada de los años 50 que nos cuenta cómo una niñera es acosada constantemente por teléfono cuando recibe las llamadas de un tipo que le pide que revise a los niños en su habitación. Se piensa que el origen de esta leyenda urbana se remonta al asesinato de Janet Christman, quien tenía 13 años de edad. No fue la noche de Halloween cuando sucedió, sin embargo, lo que esconde el caso no deja de ser igual o peor de espeluznante. Al igual que en la leyenda, Janet constantemente es acosada mientras cuidaba a unos niños. En un punto de la historia, un tipo entra a la casa y termina violándola. Cuando quiere llamar a la policía, su intento por pedir ayuda se vuelve inútil, puesto que es estrangulada con un cable. Lo único que se escuchó al otro lado de la línea fue "vengan pronto". Hoy en día su asesinato sigue siendo un misterio, y aunque se llegó a detener a un sospechoso, no fue procesado por falta de pruebas. Como ya podrán notar, dicho caso igualmente pudo inspirar no solo el primer título de Halloween, que era literalmente El asesino de niñeras, sino también directamente una de las escenas de la película, donde una de las amigas de Laurie Strode es estrangulada mientras habla por teléfono. Pero ojo que esto no acaba aquí. Me he reservado para el final la historia más curiosa y la que posiblemente es la más parecida a la película de John Carpenter. Y aunque el director, como ya dije, no ha confirmado nada de esto salvo por lo del niño de la institución mental, no podemos descartar al 100% que el siguiente caso haya sido inspiración para crear la película dada las enormes similitudes.
Si bien la historia de Stanley Stiers se ha convertido más en una leyenda que en un caso real, no cabe duda que su parecido con su contraparte de la ficción es enorme. Para esto tenemos que situarnos en el estado de Iowa, Estados Unidos. Cuando Stanley nació, una enfermera que tenía el mal hábito de cambiar a los bebés hizo que Stanley se quedara con la familia equivocada. Con el paso del tiempo, los padres de este se dieron cuenta que el niño que les habían dado en el hospital no era el suyo, y que el que sí era su verdadero hijo había fallecido junto a sus padres en un accidente. Percatándose de que tenían al niño equivocado, la familia Stiers comenzó a tratar a Stanley de forma diferente, incluso hasta podría decirse que con desprecio. Los maltratos físicos y mentales eran constantes hacia él, y el pequeño, a pesar de su corta edad, se daba cuenta de que no era amado. La fortuna de la familia Stiers cambió cuando una niña llegó a sus vidas. Su hija biológica fue amada de forma incondicional a diferencia de Stanley, quien constantemente era regañado y restringido de otras cosas que su hermana sí podía hacer. Fue el 30 de octubre de 1923, cuando Stanley aún tenía 11 años, que su hartazgo llegó al límite. Sus padres le dijeron que no lo dejarían salir a pedir dulces al día siguiente, así que tomó un cuchillo de carnicero y no le bastó con solo asesinar a su hermana, sino que también acabó con la vida de sus padres y su perro. Al día siguiente, durante la noche de Halloween, Stanley se disfrazó y salió a pedir dulces como si nada. Sin embargo, en su bolsa su cuchillo le hacía compañía. Cada que tenía la oportunidad emboscaba a las personas que le habían hecho daño y acababa con ellas, niños y adultos, todos por igual. Los testigos que lograron verlo y sobrevivir a su ira dijeron que el niño incluso tenía una fuerza sobrehumana. No fue sino hasta la mañana siguiente que lograron su captura. Estaba sentado en los columpios del patio de la escuela con la cara llena de caramelo y la ropa de sangre. Se estaba comiendo sus dulces tras una larga noche. El niño pronto fue llevado por la policía y posteriormente fue recluido en una institución mental que se encargaría de estudiarlo. Varios años pasaron y Stanley se hizo adulto en el hospital, donde diversos médicos se encargaron de averiguar qué pasaba con él. No fue sino hasta sus 24 años, la noche de Halloween de 1936, que Stanley tuvo un episodio de violencia tras varios años de absoluto silencio. Se dice que rompió el cuello de varios de sus enfermeros y escapó de la institución mental, y aunque la policía lo buscó hasta el cansancio, nunca fue atrapado. El caso de Stanley Stiers está documentado como auténtico. Sin embargo, los detalles son tan pocos que no se sabe dónde está lo real y dónde está el mito. Aunque de ser real todo lo que les he contado, ¿creen que John Carpenter se haya inspirado en él para crear a Michael Myers? Los invito a debatirlo en los comentarios.